estábamos en casa. ¿Bien? Entonces, van a llegar en estos días, en los próximos días también, luego de poder vibrar el encuentro, diferentes oraciones y formas que escuchábamos en casa. Y ahí vamos a estar percibiendo que esos miedos son inculcados. Aquí en Decodificación Biológica no culpamos a nadie, no es culpa ni de mamá, ni de papá, ni de nuestros abuelos, ni con quienes fuimos criados, pero sí es una forma de pasar esta información a la conciencia. Y de también tomar en cuenta la lealtad familiar. O sea, si yo continúo, o sea, por ejemplo, ¿no? Si mi abuela me decía todo el tiempo, cuidado que te vas a caer, cuidado no hagas esto, cuidado no hagas el otro, y yo lo hago, ¿sí? Con mi hija también, entonces lo único que estoy haciendo es prolongar o plasmar esa misma información. Si hoy yo tomo conciencia y decido, ¿sí? Tomo una decisión, dejar de expresarme de la misma forma, porque es algo que hago de forma tan inconsciente, porque lo escuchaba en mis primeros años de vida y realmente no tiene base para mí. Si lo sigo repitiendo, entonces también lo voy a grabar en mi descendencia. Si yo hoy tomo conciencia de eso, lo que voy a estar haciendo es cerrar esa información y ya está, se acabó. No hay información de ese estilo en la descendencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Escuchándonos, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Fue de algo realmente que viví y tuve un estado de gran estrés? ¿O es algo que yo repito, digamos, automáticamente? Volvemos al cuadrito del inconsciente y tenemos esos pensamientos automáticos, que fueron los que aprendimos en los primeros años de vida. Pues si yo me escucho, siento si lo quiero seguir repitiendo o no, si me sirve o no, bien, como una alerta, o lo puedo dejar de hacer. ¿Sí? Revisaremos entonces si ocurrió también algo estresante, si lo sabemos en nuestros primeros años de vida o en el parto, bien, con alguna situación específica que nos hayan contado, y también tendrá que ver con esa situación vivida. Entonces podemos estar haciendo algunos de los trabajitos que vamos a hacer en un rato, bien, para poder estar liberando esa información, porque ahí sí voy a tener una situación de estrés. Doy un ejemplo personal para que se entienda la vivencia, ¿no? O sea, hace un año más o menos, me robaron. Alguien vino de atrás, me sorprendió, ¿sí? Y tenía el celular en el oído y me arrancó el celular. Pero yo en ese momento luché. Entonces nos enroscamos en una lucha, terminé dando vueltas en un césped, en un parque, y después me levanté y la persona ya no estaba, se había robado el celular, pero yo me quedé temblando, me di cuenta de que me había quedado temblando. Después fui 3 cuadras caminando a mi casa, me relajé, y lo que me estaba cuestionando es por qué entré en lucha. Bien, me cuestioné varias cosas, por qué entré en lucha, por qué hice esto, qué me pasó, qué por qué. Bien, bárbaro. Durante un montón de tiempo después, más vale que salía y tenía un estado de estrés y de pánico y pensaba que me perseguían. ¿Por qué? Porque tuve una situación de violencia vivida, ¿sí? Bajo mucho estrés, y del cual en ese momento no le di mucha importancia, pero durante los meses siguientes mi mente todo el tiempo recordaba que había sido en la oscuridad porque era de noche, que alguien había venido de atrás, me había sorprendido, entonces la verdad es que me daba pánico salir a todos lados. O sea, me daba mucho miedo y pensaba que todas las personas que me cruzaba con gorro o algo me iban a robar. Entonces, a ver, esta es una situación puntual, vivida y de la que yo tengo un recuerdo, ¿sí? Para eso vamos a hablar en un momento. Me quiero quedar con lo que ya estuvimos expresando. Si las situaciones vividas son hasta los primeros años de vida, tienen que ver con papá, con mamá, tiene que ver con lo que escuché en mis primeros años de vida, lo resuelvo como hasta ahora, tomo conciencia y lo suelto. Pero si es una situación que yo viví y que está inmersa en mi campo, entonces vamos a utilizar algunas de las otras herramientas. Por ejemplo, la que vibramos recién,
que tiene que ver con hacer espacio para salir del estado de estrés. Mi mente todo el tiempo me va a recordar, hasta que yo corte el circuito, la vivencia, una y otra vez. Entonces, cuando tengo la vivencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Sentarme, inhalo, exhalo esta respiración y algunos de los ejercicios que vamos a hacer en un momento. ¿Bien? Pero quería dividir esas dos formas de adquirir los miedos, ¿sí? Para que podamos tener recursos para estar soltándolos. Igual, si yo recuerdo traumas, porque mi mamá me contó qué es lo que había pasado en el parto, y lo hice carne, fue tan traumático que de ahí me quedan miedos, por ejemplo, a tener hijos, bueno, voy a poder estar utilizando las herramientas que vamos a ver en un momento para lo mismo, porque a veces nos hacemos carne con lo que están viviendo los demás, o por ejemplo, no sé, alguien estuvo muy enfermo alrededor nuestro, y nosotros lo asistimos, lo atendimos y nos quedó terror a esa situación vivida. Mucha gente también tiene terror a miedo a ser grande, a entrar en edad, porque tienen los pensamientos de que siempre vamos a estar enfermos, vamos a tener, por ejemplo, una enfermedad senil, y no tiene por qué ocurrir eso cuando llegamos a cierta edad. Entonces, recordar, ¿sí?, dónde estaba el trauma, qué es lo que viví, que hice carne, para poder estar saliendo de esa información.